nuevamente a una sesión del programa Transferencia de Conocimientos organizado por la Red Global MX Capítulo España en colaboración con la Universidad de Colima. Antes de comenzar, me gustaría dar la bienvenida a nuestros invitados, doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, coordinadora general de docencia, doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, directora general de Educación Superior, doctor José Manuel Orozco Plasencia, director de la Facultad de Economía, nuestro plantel anfitrión. Por parte de la Red Global MX, Capítulo España, maestra Gabriela Núñez, presidenta, doctora Adela Rendón, vicepresidenta y coordinadora de Ciencia, Tecnología, Innovación y Academia, amigos y miembros de la red, estudiantes que nos acompañan de otros planteles de la Universidad de Colima, docentes y personas que nos acompañan a través de Zoom y Facebook Live. Me gustaría, por favor, ceder la palabra al doctor José Manuel Orozco Plasencia, director de la facultad, por favor. Muchas gracias. Pues en primer lugar, quiero saludarlos. Muy buena tarde a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches en España. Muchas gracias por esta disposición que tienen para poder establecer la transferencia de conocimiento a través de una conferencia tan importante. Quiero, a nombre de la Facultad de Economía, de la Universidad de Colima, darles la más cordial bienvenida a la disertación de la conferencia titulada Aspectos a tener en cuenta para la internacionalización de empresas mexicanas en Europa, a cargo del maestro Carlos Moreno Morón, y nos acompaña desde España para poder dar esta plática, esta disertación de conferencia en el marco del programa de transferencia de conocimiento de la Red Global MX, capítulo España, del cual pues agradecemos atentamente las consideraciones que han tenido tanto la Coordinación General de Docencia como la Dirección General de Educación Superior de la Universidad de Colima para tomarnos en cuenta en esta planeación con relación a las diferentes conferencias que se han venido impartiendo para un poco poder conocer lo que está pasando en Europa particularmente, de los mexicanos en ese contexto territorial. Y pues bueno, la temática para nosotros nos viene muy bien. Platicábamos hace un rato con el conferencista sobre la importancia de la internacionalización que tenemos para la Facultad de Economía como un eje toral y transversal para nuestros procesos académicos y escolares a partir de la movilidad de estudiantes en programas de doble grado, en internships y en lo que son estancias internacionales en empresas a nivel global. Y en ese contexto, en la parte empresarial, para nosotros el motor fundamental de funcionamiento de las carreras, que son economía, negocios y finanzas, es precisamente el funcionamiento de las empresas, ¿no? Y en ese tenor, todo lo que tenga que ver con la función de las empresas nos viene muy bien, conceptos relacionados con exportaciones, ventas, emprendimiento, negociación, ferias, exposiciones, todo eso tiene que ver y nos abarca justamente el contexto disciplinar que estamos analizando. Por lo tanto, creemos que la conferencia va a ser de mucho interés para nuestra comunidad universitaria, a quien agradezco también su presencia en esta mañana. De mi parte, sería todo. Nuevamente, en nombre de la Facultad de Economía, darles la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Orozco, por sus amables palabras. Y ahora me voy a permitir leer la semblanza de nuestro ponente. Él es licenciado en Derecho y ADE por la Universidad CEU San Pablo de España, con maestría en acceso a la profesión de la abogacía y Derecho de los Negocios de la misma universidad. Fundó su propio despacho profesional en 2018 y continuaba con la marca Legalité, que agrupa distintos colaboradores en las áreas del derecho, contabilidad, fiscalidad laboral y otras materias. Asimismo, es secretario ejecutivo y socio fundador de Euromex, asociación que promueve el comercio internacional de México a Europa y España. Ha estado muy ligado al emprendimiento, siendo parte del equipo fundador de Starting CEU y del Club de Emprendedores de su universidad hasta la asesoría y mentoría de startups. Está actualmente realizando su doctorado en Derecho y Economía en la Universidad CEU San Pablo y de España. Y sin más, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, maestro Carlos Moreno Morón. Muchísimas gracias por la presentación, Claudia. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Colima por la invitación, igualmente a la Red Española de Mexicanos por la organización de todo este evento. Y voy a compartir una presentación que teníamos preparada para esta sesión. A ver. Ahora. Si me confirman si se puede ver bien. Vale, perfecto. Pues como hemos dicho, el tema que vamos a trabajar hoy es la internacionalización
enfocado a lo que son las empresas mexicanas para Europa. Vamos a trabajar primero un índice con lo que sería un análisis interno que deberíamos de hacer nosotros antes de plantearnos lo que sería esa exportación, para después llevar un preanálisis con esa exportación, ya sea de manera integrada con los distintos departamentos de la empresa o ya a través de una externalización del servicio, un análisis de cómo se podría preparar esa ejecución, cómo se podría desarrollar efectuando un plan estratégico de la exportación y esa ejecución o métodos que al final materializar ese plan de exportación. Y en última instancia, ¿por qué España para lo que son las empresas mexicanas? Esto se debe tratar como unas pautas o aspectos generales a tener en cuenta, que no deben ser tenidos como una ley o como un único camino, ya que esto nace fruto de nuestra experiencia profesional y se puede tomar como una hoja de ruta. Si bien pretendo que esto se traslade de una forma práctica a nuestros asistentes, y durante nuestro trabajo pues trabajaremos también con algunos datos y conceptos. Hay que tener en cuenta que lo que es la exportación, la internacionalización de una empresa, se trata como un nuevo emprendimiento dentro de la misma. De la misma manera que vamos a lanzar un nuevo producto o un nuevo servicio, debemos de llevar a cabo una serie de tareas previas con el objetivo pues, de reducir los gastos, minimizar los riesgos e incrementar los potenciales de ingresos. Antes de entrar en lo que es un plan estratégico para la exportación, primero, ¿qué sería exportar? ¿A qué estamos hablando conforme a lo que sería la exportación? Frecuentemente en el sector del comercio internacional nos encontramos con que la mayor parte de las empresas o profesionales que desean exportar, lo único que están pensando es en cerrar una venta. Si nos planteamos que exportar es vender, ¿qué sucede? En ese momento, al pensar solamente que queremos hacer ventas y no iniciar un negocio, estamos enfocando mal de base ese planteamiento. Nuestro objetivo es establecer una relación comercial que suponga luego una serie de ventas, en la que se acuerde la forma de entrega del producto, lo que sería el precio, otra serie de condiciones y el tiempo que va a durar esa relación comercial. Debemos tener claro que si queremos exportar o internacionalizar nuestra empresa, nuestros productos, nuestros servicios, que estamos buscando unos socios comerciales. Pasamos a esa fase, digamos, de análisis interno. En ese análisis interno es cuestionarnos la idea, ¿por qué realmente queremos exportar? ¿Tenemos capacidad? ¿Ya estoy vendiendo en nuestro entorno local? Vender al extranjero significa aumentar riesgos. Las posibilidades de que algo pueda surgir mal, así como también incrementar ese fondo que tenemos de clientes y ese potencial también de productos. Pero tenemos que tener claro eso primero, porque al final lo que estamos haciendo es alargar una cadena logística, estamos aumentando unos costes de transporte, estamos teniendo unos costes aduaneros y hay que obtener una serie, en muchos casos, sobre todo en productos perecederos o en determinados productos farmacéuticos o enfocados a lo que sería el sector fitosanitario, una serie de autorizaciones y licencias. Por otro lado, debemos garantizar la calidad del producto en su recepción, especialmente en este caso de productos perecederos. Y, por último, tenemos también distintos riesgos de contrato, que para ellos también se aplicarían las reglas de Incoterm a la hora de decidir en qué momento está la responsabilidad cuando se produce algún tipo de incidente. Por lo tanto, debemos tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, ese producto que tenemos. Muchas veces nos encontramos en el despacho, tengo un producto de calidad de exportación. Esto es relativo, como veremos más adelante. Por otro lado, conocer también nuestra empresa y nuestra actividad comercial en general. ¿Cuál es la situación económica? ¿Cuál es nuestra capacidad de producción? Ese análisis DAFO. ¿Cuál es la cuota de mercado que podría suponernos la exportación, si está enfocada a un solo cliente o a una amplia galería de clientes? Al conocer bien ese producto, cuáles son sus puntos fuertes y débiles, cuáles son las características para aportarlo, ya podemos tener una previa, una base para saber qué licencias podríamos llegar a necesitar, qué embalaje sería necesario, qué conservación sería precisa para ese traslado
Y en segundo lugar, conociendo bien la empresa y la actividad comercial en general, la oportunidad y el riesgo que puede suponer tanto a nivel interno como a nivel externo el tener un cliente que, por ejemplo, nos pida el 80% de la producción, que en estos casos se puede generar. Al estar realizando la implementación en comercio internacional, nos puede surgir una gran superficie que quiera actuar como distribuidora dentro de Europa. ¿Vamos a poder responder ante ese porcentaje de distribución o debemos de realmente buscar otro tipo de cliente? Puede resultar absurdo, pero es que es bastante frecuente encontrarse con estos supuestos y en numerosas ocasiones nos encontramos con esa calidad de exportación que nos dice el cliente que es buenísimo, pero es un producto que yo estoy generando, es un producto o servicio que yo estoy generando, es normal tener esa percepción. La mayor parte de los empresarios y profesionales que trabajan piensan en dar un producto con unos mínimos estándares de calidad. Ahora bien, no se debe caer en ese pensamiento que solamente se puede exportar lo mejor o solamente los grandes productos que tienen alta calidad son los sujetos a exportación. Depende. Y os pongo un caso. En España, el caso del tequila. El tequila era una bebida prácticamente desconocida. Solo se consumía por los mexicanos que residían en España. Y conforme fue avanzando el tiempo y gracias a un esfuerzo por las productoras de tequila, se fue extendiendo por distintos bares, restaurantes, lugares de ocio nocturno. Durante varios años, la mayoría del tequila que se consumía era muy malo y horrible para los que realmente conocemos el tequila. Y solamente se consumía el blanco. Ahora bien, según ha ido avanzando este tiempo y ese esfuerzo conjunto por distintas productoras, se puede ver en las estanterías tequilas de mejor calidad y la importación de tequila reposado y de añejo. Esto, evidentemente, ha sido un proceso que ha llevado mucho tiempo e implicaciones de distintas partes. Si ven todas ellas agrupadas y con el objetivo claro, la exportación del tequila. Precisamente, ahora se está cada vez barajando más lo que es las distintas exportaciones de mezcal. Retomando el punto que mencionaba, conocer bien a nuestro producto y conocer bien a nuestra empresa. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? Como hemos mencionado, tenemos ahí un DAFO típico que podemos trabajar con él e identificar ese análisis interno de debilidades y fortalezas que tenemos y ese análisis externo de las amenazas y oportunidades que nos puedan surgir. Como regla general, no aplicable a todos los casos ni mucho menos, tenemos que pensar que si a la empresa le va mal en el mercado local, no hay que pensar en la exportación como un salvavidas. Hacerlo bien, de forma genérica, requiere de una inversión. Y este pequeño análisis lo puede llevar a cabo una pequeña empresa buscando la información. No necesita tener ni un director de internacionalización, ni una empresa, ni una consultora. Esto es una pequeña evaluación para plantearnos verdaderamente si podemos dirigirnos en ese camino y abrir esa nueva senda, digamos, de emprendimiento dentro de la empresa. Pasamos a esa, digamos, fase de preanálisis. Dentro del mercado de destino o de potencial de destino, ¿cuál es el grado de conocimiento del producto y de nuestra empresa? ¿Qué impacto tenemos en el mercado de destino? ¿Existen referencias de nuestro producto, de nuestra empresa, en el mismo idioma o en el mismo país por medios locales? La mayor parte de la gente lo que primero que hace es googlearnos para buscar la información. Ahora, ¿tiene nuestro producto valor añadido en el mercado de destino? ¿Qué estamos aportando a diferencia de otros competidores? El producto puede tener reputación por el mismo hecho de ser mexicano o por la región desde la cual se está exportando. Y si esto es así, se debe apreciar también en el envasado, así como cualquier otro aspecto que se puede aportar ese valor añadido. Nosotros debemos de pensar que también tenemos que ganarnos a ese cliente con el cual vamos a cerrar un negocio y que pueda traducirse en una serie de ventas, pero también en ese potencial cliente final que es el que va a coger el producto de la estantería y el que va al final a garantizar que nuestra relación comercial con ese cliente, con ese distribuidor, se va a mantener a lo largo del tiempo. Productos como el café mexicano tienen muy buena reputación y hay que aprovecharla. Hay quien adquiere el café mexicano por el hecho de ser mexicano. Este tipo de situaciones nos generan que, de cara a hacer nuestros envases, como hemos dicho, se tiene que plantear en ese diseño. Si no, estamos perdiendo ese valor añadido. Porque si lo sabe el distribuidor, pero luego el cliente final no lo sabe, al final no estamos aportando ese valor
a ese cliente final. Sí quedará muy bien cuando lo estemos hablando con nuestro distribuidor, pero se tiene que tangibilizar de alguna manera. En último lugar, este punto también se tiene que analizar en la contra. ¿Tiene nuestro producto valor negativo en el mercado de destino? ¿O barreras adicionales para exportar? Por poner un ejemplo, en Europa el sector del vino está institucionalmente muy protegido y además subvencionado. Es extremadamente difícil para un productor externo a la Unión Europea exportar vino a la misma por las dificultades de entrada al sector y por el precio. Le va a ser muy difícil conseguir un precio competitivo. Tendrá que conseguir una gran diferenciación en el mercado para realmente poderse abrir un nicho. Os pongo otro ejemplo. Además, un caso de una empresa de videojuegos española que no tuvo en cuenta estos aspectos a la hora de diseñar también el producto, en este caso. Se desarrolla un videojuego y, como es de esperar, un videojuego, la mayor parte de ellos tienen una posibilidad de comercialización internacional mediante la descarga en distintas plataformas. Pues debido a que su personaje principal es una calavera, por barreras culturales en China, que es un gran mercado, no se puede vender allí, se censuraría, no por normas legales, por barreras culturales. Esto supone que, en el caso de que esto nos suceda con un producto, debemos reorientar esa estrategia para no perder mercado. Esto tiene un arreglo bastante sencillo en el caso del videojuego. Cambiamos lo que es el diseño de esa calavera, ponemos una calabaza o cualquier otra cosa que lo pueda sustituir y no perdemos potencial de mercado. Pero si ya estamos entrando con ese producto, ya estamos teniendo un problema, ya hemos asumido unos costes, hemos intentado obtener una serie de licencias y al final, en este supuesto, muy posiblemente hubiera sucedido cuando ya se estuviera comercializando a través de plataformas, lo que hubiera sido bastante más difícil volver a recaptar ese mercado. Ahora bien, con ese análisis previo, ese preanálisis, es algo que podemos detectar y es algo que le podemos poner solución antes de que nos afecte incluso reputacionalmente a nuestra empresa. Por último, ¿se conoce a nuestra empresa dónde queremos ir? Como he dicho, lo primero que van a hacer es googlearnos. Van a buscar cuál es la información sobre nosotros y se van a intentar obtener referencias de la existencia de la empresa. Se procurará que el producto que estamos ofreciendo se corresponda a lo que puedan consultar a través de otras vías y que va a llegar también en las condiciones que hemos pactado. Ciertamente que la actividad empresarial es una actividad de riesgos, pero ningún empresario los quiere. Esos riesgos siempre en cualquier actividad se tiende a minimizarlos, sea en mercado local o sea en mercado internacional. Eso es una regla aplicable a todos los mercados. Nadie va a querer que lleguemos a un punto en el cual nos tengamos que pelear con nuestro hipotético aliado comercial porque no cumple el contrato y que nos sometamos a tribunales nacionales, extranjeros o a un arbitraje. En cualquiera de ellos estamos perdiendo tiempo y estamos perdiendo dinero. Otro aspecto que es importante y a menudo descuidado es la existencia de esa información de nuestra empresa en ese idioma local o en esos medios locales. En determinadas circunstancias puede merecer la pena llevar a cabo una serie de actividades previas con el objetivo de ya tener alguna publicación o alguna noticia por medios en ese país o en esa localidad para que ya se nos empiece a conocer. Ya el simple hecho de que le aparezca esa noticia a nuestro posible cliente potencial de destino en ese país, le tranquiliza, le genera garantías, le da la impresión de que, vale, ya me aparecen también en medios locales. Esto supone que tienen algún tipo de presencia o que ya han podido hacer algo. Y ya no solamente lo que es que tengamos una página web, que es esencial para tener esa relación de negocios, sino el impacto donde lo estamos generando. De nada me sirve que si yo voy a exportar a Alemania, eso salga en los medios mexicanos. No, a mí me interesa, que me quedará muy bien reputacionalmente para lo que es mi mercado mexicano, pero para mi mercado internacional yo necesito que eso salga en una prensa alemana, en alemán, para que cuando estén buscando a mi empresa les salga una noticia en alemán, que es lo que van a entender. Muchas empresas se dedican, de hecho, a analizar la existencia de la sociedad y el riesgo comercial que tiene contratar con la misma. Que esto además se traduce también en costes de gestión comercial,
Estamos habituados en determinadas empresas africanas que es que nos llegan incluso con legalización de documentación y demás, y hay que contrastar con algún socio local porque la empresa en algunos casos no llega ni a existir. Y esto trasladado a comercio internacional porque a menos de que tú tengas información directa con un representante en ese país, no tienes garantías de que esa empresa exista. A veces tenemos esa misma barrera con un posible cliente o proveedor de, oye, pero ¿realmente esto lo vais a cumplir? ¿Esto va a suceder? ¿Existe esta empresa? Aspectos legales dentro de este preanálisis. Vamos a necesitar licencias, vamos a necesitar unos permisos, un primer indicio. Luego, ¿cómo vamos a repatriar esos beneficios? ¿Cuál es la fiscalidad de ese país? Tenemos también barreras culturales, como el caso que os hemos comentado de China, que hay que tener en cuenta también. ¿Tengo presupuesto? ¿Me va bien aquí? Es mucho más difícil por las barreras de mercado y de inversión tratarlo de hacer fuera. Y mantener como mantra esa idea de que exportar es negociar, no es vender. Tengo que tener en cuenta que muy posiblemente el posible cliente me va a exigir una producción para llegar a cabo un acuerdo anual. En esto se suele hablar en contenedores de barco. Y esto nos genera también la siguiente pregunta. ¿Soy pequeño? ¿Puedo exportar? Rotundamente sí. De hecho, desde Euromex, desde nuestra asociación, estamos muy involucrados en favorecer la exportación para pequeños productores. Ahora bien, en estos casos tenemos que dirigirnos hacia un asociacionismo o a un cooperativismo. Si conseguimos hacer una agrupación de productores que conjuntamente abran mercado en el extranjero, compartan de esos gastos de internacionalización, lo podemos ejecutar. Sí, perfectamente, especialmente también si se dan subvenciones desde lo que son las instituciones públicas. Por otro lado, tenemos que tener una situación de solvencia cuando estamos exportando y que nos permita invertir cuando detectamos estas oportunidades. En segundo lugar, extremadamente conveniente y en muchos casos es necesaria esta agrupación, sobre todo para los pequeños productores. Esto les genera una fuerza y es importante que tengan un líder que lleve a cabo esa exportación, que la dirija y que defienda los intereses de sus representados. A estos efectos se pueden emplear distintos fenómenos asociativos. Ya hemos mencionado las cooperativas, las asociaciones, pero también acuerdos estratégicos de colaboración entre productores, empresas o profesionales. Y se debe tener claro de qué presupuesto estamos hablando para llevar a cabo o bien crear un área de corresponsables que se encargue de esa internalización o encargárselo a una consultora para que nos ejecuten estos trabajos. Tampoco olvidarnos del apoyo institucional público y privado. Cualquier ayuda es buena y todo aquello que contribuya pues, nos puede sumar o incluso multiplicar. Por otro lado, la participación en distintos eventos como congresos o ferias es bastante relevante a efectos de generar networking, para generar relaciones, tener posibles socios comerciales. Ya solamente conocer gente que esté en otro país al cual nos queremos dirigir para exportar nos empieza a abrir camino. La oportunidad a través de España es que tenemos también unas barreras más reducidas. Existen pequeñas diferencias sociales, tanto de expresión como de forma general. Compartimos idioma, compartimos historia. Un mexicano, por comentar algunas diferencias en materia de curiosidad, un mexicano generalmente necesita más tiempo para cerrar un negocio que un español. Los españoles generalmente asumen más riesgos. Los mexicanos, por regla general también, prefieren establecer primero una relación social para luego decidir si se establece una relación comercial. Teniendo todo esto en cuenta, ya podemos decidir a nivel interno si exportamos el producto. No podemos perder de vista que esta internalización es una inversión. Abrir un nuevo mercado supone la realización de distintas acciones para poder llegar a ese mercado y establecer esas relaciones. Tampoco tenemos que perder de vista que existen esos riesgos, que tenemos que tener en cuenta un transporte, unas condiciones de incumplimiento, unas cláusulas que nos puedan establecer sanciones si no llega el producto de manera adecuada o no cumplimos, cómo se ha negociado el contrato con este proveedor y cliente y qué riesgos físicos y legales tenemos. Un transporte largo, si son alimentos, cómo les puede afectar,
Incluso en algunas situaciones, zonas en las que pueden abordar un barco. Eso también es un riesgo que dentro de nuestra cadena logística se debe tener en cuenta. Al igual como lo que es las cláusulas que tenemos en un contrato de qué derecho se está aplicando, qué tribunal es el que se va a llevar esto si tenemos un problema, en qué condiciones se desplaza ese riesgo, qué Incoterms estamos utilizando. Todos estos puntos por los que hemos pasado se tratan de un análisis funcional que debemos de realizar para plantearnos esa exportación. A partir de allí podemos hacer un plan estratégico para llevarlo a cabo, sea efectuando dicho trabajo de forma integrada por nosotros mismos o a través de asistencia externa. Estos riesgos se deben de analizar antes y durante. No debemos pensar que es un único momento en el cual analizamos estos riesgos y nos sirve ese informe ya para siempre. No, eso se tiene que mantener actualizado. Las rutas que podemos estar utilizando pueden cambiar, el volumen del producto puede cambiar. Es algo que se mantiene vivo. Pasando ya a esa fase de análisis, que se puede hacer con medios externos o con medios internos. Es un estudio secuencial. ¿A qué me quiero referir cuando estamos hablando de un estudio secuencial? Vamos paso a paso. Cada paso nos tiene que validar el abrir la siguiente vía, porque si nosotros hacemos un estudio de mercado y no detectamos o no conseguimos detectar una oportunidad, o bien hacemos un estudio de mercado en otro país, o bien detenemos la idea, porque seguir enfocándonos en lo mismo, lo único que nos puede suponer es tener mayores costes. En este caso, con ese estudio de mercado, ponemos que detectamos esa oportunidad. Pues dentro de lo que es la elaboración de un plan estratégico de internacionalización, ahí tenemos que decidir estos pasos anteriores que hemos dicho, tanto de producto como de empresa, como de logística, como de riesgos que podemos tener a la hora de, para que nuestra dirección de internacionalización y nuestros comerciales o las personas que se van a encargar de darle seguimiento tengan ese guión al que puedan acudir para ejecutarlo. Por otro lado, esas licencias o autorizaciones que tenemos que obtener, no solamente del producto que vamos a comercializar, sino también ese registro luego de marcas o de patentes que tenemos y que debemos de proteger también en el mercado de destino. Y todos estos riesgos que hemos podido detectar los tenemos que minimizar. También se tiene que analizar lo que es la pertinencia de una campaña de marketing. Búsqueda de clientes, a menos de que tengamos algún aliado o algún conocido ya que nos haya abierto camino, va a ser necesario que hagamos una inversión. ¿Qué partners de apoyo podemos tener? Y siempre con esa idea. Negociamos, no vendemos. En última instancia, ¿cuál va a ser nuestro método de entrada? Aquí entramos ya a lo que sería la ejecución de este plan de internacionalización. Encontramos a nuestro posible cliente y ahora ¿qué hacemos? Tenemos una necesidad de hacer una due diligence, de hacer un análisis previo de que nuestro cliente existe, que va a responder de sus obligaciones, que tiene unos procesos de compliance o de garantía o de auditoría necesarios, incluso si está cumpliendo con determinados pactos que podemos estar nosotros también obligados a cumplir en materia de responsabilidad social corporativa o que queremos hacerle trasladar a nuestro cliente para que también los cumpla. Ese contrato que redactamos con ese cliente o con ese proveedor, ¿qué riesgos contractuales tenemos? ¿En qué se traduce esto a riesgos logísticos, a los riesgos específicos que ya hemos mencionado, esos Incoterms que utilizamos, y si vamos a utilizar los seguros para tranquilizarnos sobre estos riesgos o para garantizarnos el cobro? Así como tenemos los créditos de caución o avales a primer requerimiento. En cuanto a la metodología, tenemos lo que sería la exportación, que como hemos dicho es hacer ese negocio, que al final se nos traduce en una serie de ventas de nuestro producto, de nuestro servicio con el cliente o proveedor extranjero, para establecer esas relaciones a largo plazo. Y además tenemos la posibilidad de localizarnos en el mercado de destino, mediante una inversión directa de capital o mediante un representante. Al localizarnos, esa inversión directa de capital, ¿cómo la podemos realizar? Bien a través de sucursales, filiales o compra de empresas. Para la compra de empresas podemos hacer una asociación o no, mantener la que tenemos allí.
Todas estas nos conllevan una serie de obligaciones legales, fiscales, laborales que hay en el país de destino. ¿Necesitamos socio local? ¿Nos lo exige la normativa? ¿O es conveniente tenerlo? En España no es necesario tener un socio local, no te lo exige la normativa. Ahora bien, para determinados casos puede ser conveniente o tener un socio local o tener un apoderado. Especialmente si vamos a querer tener relación con lo que sería la administración pública, porque nos vamos a presentar a licitaciones, ahí sí es conveniente que tengamos al menos algún tipo de socio local o de apoderado, porque además, a efectos que esto no se comenta generalmente en manuales, si queremos obtener un certificado digital, solamente se lo dan a alguien que tiene residencia en España o que tiene nacionalidad. Y en estos supuestos necesitamos a alguien que nos represente. En España, todas las personas morales están obligadas a tener una relación electrónica con la administración. Si no cumplimos con ese paso requisito o no lo hemos previsto a la hora del diseño, pues igual se nos puede traducir en alargamiento de lo que es el proyecto de internacionalización y en mayores costes. Ahora bien, definimos aquí cada concepto. La filial es una entidad jurídica, independiente, autónoma, que es totalmente distinta a su matriz extranjera. Actúa involucrándose con su mismo cuenta y riesgo, con su propio capital, con sus propios estatutos, con sus órganos de gobierno, al margen de que luego otra sociedad pueda ser la total accionariada. La sucursal, por contra, es un establecimiento secundario, es como que abriéramos una nueva oficina allí. La personalidad jurídica, por decirlo así, es la de la sociedad matriz, no adquiere una nueva personalidad jurídica distinto, es una extensión de la sociedad matriz y tiene las mismas obligaciones jurídicas, contables y formales y fiscales que una sociedad mercantil. La única diferencia que hay aquí es que en vez de la filial que tributa sobre el impuesto de sociedades, aquí tributaríamos sobre el impuesto de la renta de no residentes, que en España sigue siendo, para estos casos concretos, un 25% en ambos. Otras dos opciones que tenemos: agentes autorizados, que a efectos de la ley siguen siendo establecimientos permanentes, por lo cual los tributos directos los vamos a tener que fiscalizar allí, y se trata de agentes comerciales que tienen el poder para actuar en nombre de la empresa. La última opción es tener representantes que serían mediante un contrato mercantil, que no pueden actuar en nombre de la empresa, serían como una especie de distribuidor, de referenciador nuestro, pero al final es un intermediario. Él desarrolla el trabajo con su propio riesgo y ventura y en función a los cierres que él puede ir haciendo comerciales, pues nos los trasladaría y ya los ejecutaría la empresa desde México. Aquí tenemos un pequeño cuadro de cuál es la situación de cada uno. Como hemos dicho, en ninguno necesitamos un socio local. En el caso de que queramos hacer una filial, pues si lo queremos constituir como una sociedad limitada o anónima, tenemos unos requisitos mínimos de capital de 3.000 y 60.000 euros. La personalidad jurídica, la única que la tiene, es la filial. Podríamos comentar algo sobre el agente en tanto que es representante, pero el mismo agente no tiene personalidad jurídica de la sociedad, es representante de la misma, de la matriz. Y en cuanto a lo que son los órganos de administración y gobierno, y ya hemos dicho, la filial es totalmente independiente. La responsabilidad, que esto es algo muy importante, sobre todo para los clientes, que es una de las primeras cosas que preguntan. En el caso de la filial, la tenemos limitada a lo que es la cifra de capital social aportado, que pueden ser esos 3.000 o 60.000 euros, o si se ha aportado más, lo que se haya aportado. En el caso de una sucursal, es ilimitada, en el sentido de que la responsable es la sociedad matriz. El agente, según el contrato que tengamos con nuestro agente, por regla general sí, en tanto que es representante de nuestra sociedad, por lo cual si él ha firmado un contrato vamos a ser responsables. Y el representante, el intermediario, si lo queremos llamar mejor así, hace sus contratos de forma independiente con los clientes finales y luego tiene un acuerdo con nosotros, que somos los que al final ponemos a disposición ese producto. En los tres primeros casos, a efectos de las normas tributarias, vamos a tener un establecimiento permanente y vamos a tener que tributar por los impuestos directos, por lo que sería el impuesto sobre la renta o el impuesto de sociedades o el impuesto sobre no residentes. Y en el caso del representante, él hace su propia declaración tributaria totalmente independiente y no tendríamos ahí nosotros un establecimiento permanente.
Luego, repartición de beneficios. Y al final, ¿cómo recibo los beneficios de este negocio comercial? Igual, de las primeras preguntas que vais a tener, si tenéis algún supuesto de estos, ¿cómo vamos a poder repatriar ese capital? Pues aquí lo diferenciamos en dos maneras. Primero, tenemos un riesgo divisa. ¿Cuál es la estabilidad de esa divisa extranjera? Al tener distinta moneda, eso nos puede variar, porque un contrato a largo plazo se puede estar ejecutando parcialmente durante todo el año y se puede terminar de ejecutar el año que viene o dentro de 4 años. ¿Cuándo nos van a pagar? ¿Nos van a pagar al valor de la moneda de dentro de 4 años, al valor de la moneda de ahora? Aquí también podemos contratar seguros o incluso dentro de la misma redacción del contrato podemos establecer el tipo de cambio. Eso es libre, pero es algo que se debe tener en cuenta porque nos incrementa la volatilidad del contrato. También ese IPC que nos va a afectar si a nivel interno nos ha cambiado el IPC, el valor del dinero para nosotros va a ser distinto. Y vamos a tenerlo que tener en cuenta, sobre todo a contratos a largo plazo. Desde el punto de vista fiscal, ¿a qué retenciones nos estamos ajustando? ¿Qué impuestos sociales se va a aplicar si tenemos una sociedad filial? Tenemos, por otro lado, lo que sería la fiscalidad canaria, que en España es un régimen de fiscalidad especial, que si bien lo que sería en la península se tributa un 25% en sociedades, al final con determinados regímenes de reinversión que te permiten pagar para la compra de activos, pago de nóminas y demás, se acaba tributando, si se cumplen todos esos requisitos, hasta un 1,5 de tributación efectiva. La diferencia es notoria, bastante mejor que incluso Andorra, Irlanda y cualquiera de estos otros países. ¿Qué nos podría suceder también en el caso de disolución de la sociedad? Y en España, por regla general, hay una exención de los dividendos a sociedades extranjeras. Concretamente, se aplica esto en México. Tenemos una consulta de la Dirección General de Tributos, la 518/2021, que esto era concreto sobre el convenio de doble imposición de la República Dominicana, pero que es aplicable en su entera disposición a México, porque la redacción es exactamente prácticamente la misma en su articulado. La repatriación de los beneficios de los establecimientos permanentes en España, su casa matriz, no está sometida a retención ni a gravamen, ni se necesita declarar. No se establece ningún gravamen a las rentas que transfiera un establecimiento permanente a su casa central residente en otro estado. Esto lo tenemos en el artículo 7.1 de lo que sería el convenio de doble imposición, que es a la hora de estudiar la repatriación de beneficios, es el primer documento al que nos debemos de atener para saber cuáles son los beneficios que hay para nuestra empresa, a la hora de repatriar nuestros beneficios. Ahora bien, claro, siempre y cuando estos beneficios que haya obtenido el establecimiento permanente hayan sido grabados en el estado de la fuente. Aquí estamos hablando de la imposición directa a través de ese impuesto a sociedades o de ese impuesto sobre la renta. Y no cabe aplicar ninguna imposición complementaria para que esas rentas, que ya son beneficio, ya es lo que ha quedado el beneficio, se remitan a la casa matriz en el extranjero. Como decíamos, ¿por qué España? Las principales exportaciones mexicanas, que como fuente tenemos al Banco de México, han sido los vehículos automóviles, las máquinas y aparatos mecánicos, aparatos y material eléctrico, aparatos ópticos, combustibles y aceites minerales, en ese orden. En un primer análisis del estado de la cuestión que nos aporta en esta presentación, pues atendiendo a estos datos, uno piensa, bueno, pero yo pensaba que también estos productos o estos servicios también se exportarían. Bueno, estos productos no son los únicos, ya que estos son los que alcanzan los mayores volúmenes y que también, según han ido avanzando el tiempo, especialmente, sobre todo durante la época del COVID, ha habido una variación de estas exportaciones, especialmente los incrementos más elevados han sido en legumbres y hortalizas y bebidas de todo tipo, además de los materiales preciosos y de joyería, todos estos con márgenes rondando el 10%. Las principales importaciones de España sobre productos mexicanos son combustibles y aceites minerales, las máquinas y aparatos mecánicos, aparatos ópticos médicos, vehículos automóviles y aparatos y material eléctrico, también en ese orden.
Y hay que destacar la elevadísima importación de combustibles y aceites minerales, que supone un 54,9% de las importaciones españolas sobre productos mexicanos. A pesar de estos datos, esto no significa que no se importen otros productos. De hecho, en España, la mayor parte de mexicanos que materialmente trasladan su residencia aquí, lo que hacen es abrir negocios de restauración. Eso creo que estamos hablando de alrededor de entre un 75-80% de mexicanos que cuando empiezan un nuevo negocio, generalmente abren un restaurante. En el año 2020 estamos hablando de unos 3.680 millones de dólares estadounidenses, que lo que supone, estamos hablando de que exportar no supone pelearse por un trozo de este pastel, sino que este mismo puede seguir aumentando, porque de ese valor ahora ha aumentado 662,4 millones de dólares. Esto es algo que va en aumento. La tendencia a la apertura de comercio internacional va en aumento, a pesar de que hay algunos países que están haciendo como una especie de nuevo proteccionismo, pero a pesar de eso que sale en prensa, de esas intenciones de determinados sectores políticos, vemos que siempre va en crecimiento. Y ahora, bien, está claro que México no está restringido a exportar solamente esos 5 tipos de producto a España, pero también recordemos que no solamente podríamos exportar a España, sino a toda la Unión Europea, que está conformada por 27 países. Tenemos una unidad aduanera. Esa unidad aduanera significa que una vez entrado por una frontera de un país de la Unión, dentro se mueva como si fuera otro país. A nivel interno eso se llaman entregas transnacionales y no tenemos que pasar por una nueva aduana. Ya hemos cumplido con la aduana en España, ya se puede desplazar porque dentro de la Unión, dentro de lo que es el Tratado de Fundación de la Unión Europea, tenemos libre circulación de capitales, de personas, de inversión y de mercaderías. Por otro lado, tenemos esa vinculación cultural, partimos de una historia en común y, salvado ligeras diferencias, tenemos actitudes similares a la hora de relacionarnos. Debido a ello, pues nos es más fácil entendernos y de forma más clara. Compartimos idioma, que es nuestro patrimonio más importante, el idioma español, aprovechémoslo, y es mucho más fácil obtener información económica, comercial de una empresa, cualquier cosa, porque no tendremos que contar con un traductor o con unos sesgos en esa traducción. La comunicación, en este caso, es directa. En cuanto a transporte, España tiene muy buena infraestructura aérea, de carreteras, naval, que permite desplazarse por toda la Unión Europea. Su accesibilidad desde México es también muy práctica y, de hecho, este hecho lo conocen muy bien los chinos, hasta el punto que el centro de la distribución y logística de China en Europa se localiza en el polígono industrial de Cobo Calleja, en España, donde distribuyen a toda Europa. Todos los chinos actuando de forma coordinada. Ni que decir tiene que tanto los españoles como los mexicanos tenemos mucho que aprender de ellos, en cuanto a asociacionismo principalmente, ya que generan un gran sistema de sinergias mediante las cuales se apoyan con servicios para lograr, entre todos, exportaciones a precio también muy competitivo. A esto se suma el elevado respaldo institucional chino, implicadísimo en exportaciones. Toda exportación de su país es mejorar su balanza comercial de pagos y la entrada de divisa extranjera. Y participan en estos casos en actos, el Banco de China les facilita financiación a un coste muy bajo y, como hemos dicho, esto es algo en lo cual, si nos está marcando un manual, hay que aprender mucho también de los chinos. Cualquier asesoría que se haga para lo que es la internalización tiene que ser ad hoc o tailor-made para el productor, para la empresa, para el posible exportador. Como si fuerais a un sastre o a un médico al que le contáis vuestra situación, lo que queréis, y a partir de ahí que ese diseño encaje de acuerdo a los objetivos. Muchas veces te encuentras con distintas personas que se mantiene un guión muy típico o que se intenta hacer todo de una manera muy homogénea, cuando en comercio internacional estamos hablando de distintos países, estamos hablando de distintas normativas, no solamente aplicable a los países, sino también al producto, al servicio, a la cadena de suministro. Hay tantas particularidades que se deben tener en cuenta que si intentamos hacer un modelo para plasmarlo a todas las empresas, eso es un fracaso, eso no va a funcionar. Se tienen que tener un gran conocimiento de la empresa, un gran conocimiento del producto y de cómo se podría llegar a materializar
esa entrega. Ni que decir tiene que si esto no se cumple al 100% podemos tener problemas reputacionales. Y eso al final, un problema reputacional es lo que nos va a cortar el poder seguir teniendo esa relación comercial y especialmente si eso genera un gran clamor en el país de destino. Por último, pues hacemos un pequeño repaso o esquema sobre ese análisis interno que es como primer paso que debemos de realizar para ese potencial de producto a exportar y sobre nuestra empresa, ese preanálisis y estudio previo a la exportación, en análisis para exportación, que sería ese plan estratégico para efectuar la internacionalización y ya ejecutar ese plan, los métodos que utilizaríamos y cómo se materializaría esa repatriación de beneficios, que para algo estamos también haciendo esa exportación. Por último, agradecer a todos vuestro tiempo y que si hay cualquier pregunta, duda en la que pues, os pueda ser de utilidad, pues estoy a vuestra plena y entera disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro Carlos Moreno, por esta brillante exposición. Creo que ha sido muy clara, muy completa. Ha resaltado aspectos que a lo mejor a primera vista podrían parecer obvios, pero que quizás al momento de plantearse el exportar nuestros productos, pues los dejamos pasar por alto y luego puede tener consecuencias pues más graves en términos de riesgos o pérdidas económicas. Y pues bueno, dicho esto, me gustaría, además de felicitarlo, abrir el micrófono para alumnos o docentes que quisieran hacer una pregunta y si no, también la pueden anotar a través del chat. A estos efectos que comentas también, maestra, precisamente es que es algo con lo que estamos bastante habituados de encontrarnos. Y nosotros creemos que si tienes un buen diseño, un buen análisis, los riesgos se minimizan bastante. Siempre pueden surgir distintos incidentes. Pero de seguro que puedes tener un problema si no realizas esa fase previa. Hay una fase previa que puedes hacer tú sin necesidad de contar con nadie y luego ya cuando ya ves que dices, oye, venga, vamos a tomar esa decisión, ya encargárselo a alguien de tu equipo para que lleve a cabo esa dirección de lo que sería la internalización de la empresa o de una consultora y que también vaya por paso, porque si ya nos están ofreciendo el vamos a hacer unas relaciones para hacer la venta, pues quizás primero te merece la pena invertir un poco menos para saber si tienes mercado, porque lo que son las relaciones que te pueden intentar o las reuniones que puedas tener, lo mismo no llegan a ningún buen puerto. Por eso nosotros siempre partimos que se lleve de esa fase secuencial que nos ayude a mitigar esos riesgos, esa pérdida de tiempo y esa pérdida de dinero. Así es. Muchísimas gracias. Y pues lo dicho, cualquier pregunta, por favor, levanten la mano y le cedemos el uso del micrófono. Tenemos unas felicitaciones por su excelente conferencia en el chat. ¿Alguna duda o algún aspecto que quieran resaltar? Yo, bueno, mientras también quería preguntarle que, bueno, usted nos hizo mención de los tipos de productos que se importan y se exportan desde México a España y viceversa. En el caso de los productos mexicanos que llegan a España, ¿también existe algún análisis que nos indique hacia qué región geográfica se van o es solamente en términos generales? Nosotros lo tenemos en términos generales. Sí que luego tenemos dosieres por los cuales se segrega por comunidades, porque sí hay diferencias luego a la hora de entrar en distintas comunidades. También es cierto que hay parte de esa importación que luego se distribuye a la Unión Europea. Ya hay algunos mexicanos que lo utilizan, que ya conocen o que tienen larga relación comercial con España, con empresas españolas, y consiguen que su producto llegue pues, a distintos países de la Unión Europea. Pero sí, es algo que se tiene en cuenta para análisis. De hecho, hemos tenido unos proyectos en los cuales se decidió que las mejores formas de entrada para el servicio, en este caso era un servicio que estaba proponiendo la empresa, era mejor iniciarlo en Madrid y en Castilla y León. En este caso, tanto por el potencial de mercado como también por barreras legales, porque ellos tienen que entrar a través de una sociedad, pero con características muy concretas por la prestación de servicio que quieren dar.
Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Marta Loaiza Becerra. ¿Cuál es el mayor riesgo enfrentado por los exportadores mexicanos? ¿Algún ejemplo concreto que nos pueda ofrecer, por favor? A ver, mayor riesgo. Quizás no es que sea un riesgo, pero sí que nos hemos encontrado con la habitualidad de esa mentalidad de vender y de que tengo un gran producto. Primero, yo creo que hay que cuestionarse el producto que uno tiene y, como he dicho antes, no es necesario que sea el mejor producto, el más top. El tequila entró siendo de lo más bajo de calidad. Hay veces que eso ayuda a abrir mercado. Empezar con productos de una calidad media nos permite ir ampliando mercado y que luego, cuando ya se empieza a consolidar, empecemos a introducir el siguiente producto. Yo creo que sobre todo es a efectos de la estrategia de la internacionalización. Me parece que es donde he visto mayores problemas y mayores, no solamente riesgos, sino fracasos a la hora de internacionalizarse. Y esto al final les ha supuesto incurrir en tiempo y en dinero para que al final no consigan materializarlo porque o no encuentran la manera, no encuentran la forma, o que precisamente eso no se ha diseñado de una manera adecuada para tanto llegar al target del cliente final o de nuestro posible gran vendedor que nos pueda generar esas ventas a los clientes finales. Creo que principalmente los problemas han estado en el planteamiento de ese plan de internacionalización. Sí, gracias. Tenemos un par de preguntas más. El doctor José Manuel Orozco pregunta, ¿qué tan favorable es el Tratado de Libre Comercio que tiene México con la Unión Europea en materia de exportaciones? Pues es bastante favorable. O sea, siempre tendríamos que ir casuísticamente a ver cada cosa, pero es un tratado muy amplio, muy favorable, pero que además España lo tiene también con otros países ajenos a la Unión Europea. O sea, una de las cosas que también hemos llegado a plantear es no solamente exportar a la Unión Europea, sino con otros países aprovechando los convenios de España, porque los sitúa en una muy buena posición para distribuir a otras regiones también que están cercanas a España. Pero sí, nuestra relación es que además concretamente con México y con otros 28 países, el tratado comercial es muy bueno. Sí, y Armando Estrada Cárdenas pregunta, ¿cómo importar desde China y exportar a distintos países? ¿Hay algún libro, video o curso que me recomiende? Pues a ver, desde Infebex, que es una federación en la que yo estoy de vicepresidente, a veces ha organizado seminarios también concretamente con los sectores de China. Es un sector que en España está muy presente y es un sector que está en España muy presente y que puede llevar mucho tiempo generar unas relaciones comerciales con los chinos y son muy duros en las negociaciones, pero una vez que consigues firmar un contrato con ellos, a largo plazo se va a mantener esa relación. Es muy posible que eso se mantenga, sobre todo si le estamos cumpliendo. Primero nos van a hacer una pequeña prueba, nos van a hacer un pequeño encargo solamente para ver si cumplimos. A partir de ahí, si hemos cumplido, si hemos dejado una buena huella, pero planteado porque incluso ha sido un tema que no hemos mencionado, pero también lo que es el servicio postventa, lo que es ese seguimiento de calidad que estamos dando a ese cliente. Si ellos ven que damos un buen servicio, que cumplimos, vamos a mantener una muy buena relación comercial. Pero si me facilitan su contacto, pues yo le puedo, a través de Infebex, pues si organizamos algo, yo también puedo hacer partícipe a la red de México-España, que bueno, ya conocen que tenemos relación con Infebex, para que también si hacemos un seminario en estas características, concretamente sobre México, pues se coordine de la misma manera que esta. Sí, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, voy a pasar a compartir la constancia que le vamos a dar. Se ve bien, ¿verdad? Bueno, dice, la Universidad de Colima otorga la presente constancia al maestro Carlos Moreno Morón por impartir la conferencia magistral Aspectos a tener en cuenta para la internacionalización de empresas mexicanas en Europa, realizada el 24 de mayo de 2023, con duración de 1 hora y valor curricular, en el marco del Programa Institucional de Charlas Divulgativas Red Global MX, Capítulo España, Universidad de Colima. Y firman al cárcel maestro Jesús Omar Brizuela Padilla,
director general de Educación Continua de la Universidad de Colima, y doctora Adela Rendón Ramírez, coordinadora del Programa de Transferencia de Conocimientos. Y pues no me queda más que agradecerle nuevamente su tiempo, la dedicación, los conocimientos que ha compartido el día de hoy con nosotros. Darle las gracias, esperamos contar con usted en un futuro, y al doctor Osorio, pues muchísimas gracias por acogernos el día de hoy en la Facultad de Economía. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias también a la organización, a la Red Española de México y a la Universidad de Colima. Muchas gracias por la invitación y por este tiempo. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Hasta noches, luego. muchas gracias y buen día aquí en Colima. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.